Realmente, para hablar de Doppler en el primer trimestre, el doctor Mojena ya mencionó las uterinas, que forman parte de la evaluación del primer trimestre. Nosotros vamos a hablar una breve introducción, la parte cómo el Doppler ayuda a la obtención o orientación de la anatomía cardíaca correcta, regurgitación tricuspidia, ductus venoso, arco de arteria hepática, la arteria umbilical y otros usos que podemos darle al Doppler en el primer trimestre sin tocar la uterina porque ya fue abordada. Realmente la evaluación en el primer trimestre fue obviamente de la mano de la necesidad que había de reconocer, mientras más temprano sea posible, alteraciones o calcular riesgos, sacar de una población de bajo riesgo a alto riesgo en diferentes aspectos, preeclampsia, cromosomopatía. Y está justificado totalmente, ya que 3 al 5% de los recién nacidos pueden tener alteraciones genéticas y dentro de esa el 25% van a añadirle a las muertes perinatales. Por tanto, es importante conocer en el primer trimestre si un recién nacido o no tiene un riesgo aumentado de alteraciones cromosómicas, alteraciones cardíacas a futuro y demás. De ahí que, como decía el doctor Sánchez, todo lo que hagamos en el primer trimestre no puede ir aislado de una adecuada adaptación de la edad gestacional y por tanto ahí está, aunque no es objetivo, la técnica correcta de una buena longitud coronilla-rabadilla para evitar esos sesgos en la medición. Y además, como también mencionaba el doctor Sánchez y el doctor Mojena, todo lo que hacemos en obstetricia va de la mano con tablas. Y esas tablas lo primero que debemos hacer es, en el caso del primer trimestre, le ponemos, ni siquiera la edad gestacional, le ponemos la longitud cefalocaudal. Por tanto, ahí es importante que hagamos una medición correcta de esa longitud cefalocaudal, porque a partir de ahí pudiéramos calcular todos los índices de todos los percentiles de Doppler y de otros factores que también se buscan en el primer trimestre. Obviamente, en el primer trimestre se ha demostrado que la ecografía es el mejor método de screening disponible, es un procedimiento de rutina. La sonografía genética no es solamente a la que lo necesite, sino es a todas las pacientes, debe hacerse una sonografía genética en manos expertas, claro está, y como todos sabemos, no solamente nos limitamos a la genética, sino que por lo menos a la genética, la morfológica y la de crecimiento. Eso es algo introductorio. Siempre esa pregunta a las pacientes se la hacen, ¿es segura la sonografía en el primer trimestre? ¿Hace daño a la sonografía? Y las guías ISO establecen un principio básico, que es el principio ALARA, que es lo más corto y menos como sea posible, sobre todo en el uso del Doppler, que sabemos que hay potenciales efectos biológicos y físicos, aunque la mayoría de los equipos con que trabajamos ya tienen un bloqueo para esa escala de calor, sobre todo cuando usamos específicamente el Doppler, pero debemos saber que en el primer trimestre el Doppler no es para usarlo indefinidamente, sino se usa puntualmente, se toma la muestra y listo. Porque genera mayor calor y hay principios y hay efectos que pueden tener esos embriones y esos fetos muy tempranamente. Para la optimización del Doppler en el primer trimestre, para hablar de manera general, ahí hay una tabla donde especifica de todo lo que habló el doctor Sánchez al principio, cómo debiéramos ajustar esos presets. Y la mayoría de los equipos también, cuando usted le pone, va a evaluar corazón en el primer trimestre, va a evaluar general en el primer trimestre, ya viene predeterminado con esos presets tanto de Doppler como la ganancia de escala de Grisis y demás, por ya la experiencia que se tiene previamente sobre eso. Y corazón, grandes velocidades, color y resolución media y toda la vasculatura periférica, pues entonces manejarla en velocidades bajas con una escala de color alta y vamos a ver algunos ejemplos cómo pudiéramos optimizarla, pero ya eso el doctor lo habló detalladamente. Entonces empezamos básicamente con el corazón. Recuérdense que esto es
más bien algo introductorio, algo muy básico del Doppler, y ya todos los que estamos aquí hacemos sonografía, o sea, que es puntualizar algunos aspectos importantes. Fíjense cómo en el primer trimestre, aunque obviamente la evaluación del corazón morfológica, estructural, la hacemos en la semana 18-24, se puede hacer un poquito antes en la ecocardio precoz, pero en el primer trimestre podemos ver algunas partes del corazón muy importantes, si no casi todas, sobre todo la lateralidad, o sea, la situación del corazón, y el Doppler nos ayuda a optimizar esas identificación de las 4 cámaras. En la imagen fija tenemos la 3 vasotráquea con la aorta, la pulmonar, y ahí, bueno, se está en movimiento. Sabemos que el flujo en el corazón es en paralelo en la vida fetal, y eso es lo que veríamos en una imagen normal en el corazón. Entonces, eso es algunas pinceladas de Doppler para la anatomía cardíaca. Ahí, igual, lo mismo, tratamos de recrear un poco. Fíjense que lo primero es el zoom de la imagen. Si usted va a hablar corazón, enfocarse en corazón, a adecuar la caja de colores, las velocidades, las ganancias, y pues evaluar, de cierta manera. Fíjense que ahí incluso logramos ver la salida de la aorta, ahí. Hay veces que obviamente no se ven todos los vasos que quisiéramos en un solo corte por la posición del feto. Y esa es el reto, que a veces lo que uno ve en una foto no es lo que uno tiene, los fetos moviéndose, en fin. No es tan sencillo a veces como se muestra. Pero insistir y tratar de hacer lo mejor posible en cada situación. Lo otro marcador que usamos el Doppler es en la regurgitación tricuspidia. Y sabemos que hay una gran asociación con la regurgitación tricuspidia, que es normal en el primer trimestre, pero ya es patológica cuando pasa de 60 centímetros por segundo. Y hay una fuerte asociación, regurgitación tricuspidia patológica, claro, con cardiopatía estructural mayor después. Y no solo con eso, sino también hay varios trabajos con la asociación de regurgitación tricuspidia patológica con trisomía 21 o algún tipo de cromosomopatía. Entonces, para la regurgitación tricuspidia hay igual una mnemotecnia que debe ser evaluada, el corazón en un zoom adecuado, lo más apical posible, el volumen de la muestra de 2 a 3 que cubra toda la válvula tricuspidia, el ángulo de isonación, como mencionaba el doctor Sánchez al principio, menos de 30 grados, lo más cercano al cero posible, la velocidad de barrido de 3 a 6 ondas de obtención, y bueno, saber que la regurgitación tricuspidia patológica es cuando hay por encima de 60 centímetros por segundo, y lo vamos a ver de esta forma. Esta es la onda normal, EA, que es lo normal, es de la válvula, y aquí de este lado sería la regurgitación tricuspidia, que en este caso es fisiológica. Este también es un ejemplo de fisiológica, y aquí ya sería patológica. Vamos a poner una imagen más grande. Fíjense otro tipo de otros pacientes, igual aquí, 2 a 3 centímetros, un buen zoom, que cubra toda la válvula, de 5 a 6 ondas, aquí por igual, y aquí una regurgitación tricuspidia pues patológica, que como le decía, está asociada con trisomía 21, y también está documentado que no toda la regurgitación tricuspidia está asociada con cardiopatía ni con cromosomopatía. Hay un porcentaje de fetos normales que pudieran tener en el primer trimestre una regurgitación tricuspidia y después, pues, ser fetos normales en hasta un 6% de los casos. Aquí esta es una patológica, claramente pasa de 60, si vemos aquí la escala de este lado, y este feto, aparte de eso, tenía otras características, una translucencia nucal aumentada, y se le hizo un ADN y tenía una trisomía 21, o sea que son casos reales. Aquí, volviendo de nuevo a hacer la toma de la regurgitación tricuspidia, el zoom adecuado, nos ubicamos, estómago a la izquierda, entonces vamos a la válvula tricuspidia, ajustamos el volumen de la muestra. No es la mejor toma de corazón, pero igual está aceptable.
podemos medir, los equipos tienen para medir la regurgitación en el precede corazón y ajustamos el ángulo de disonación también, que tiene en este caso menos de 30 grados, por lo que sería aceptable esa toma de la regurgitación tricuspidea. Entonces, un poquito más, gran evidencia de la regurgitación tricuspidea con defectos en este trabajo, que es uno de los más grandes, pues fíjense cómo el 0.9% tenían fetos diploides y 55% para trisomía 21, 33% para trisomía 18 y un 30% para trisomía 13, cuando apareció la regurgitación tricuspidea en comparación con otras pacientes y un 37% para la monosomía X o síndrome de Turner. O sea que es importante buscarlo. Nosotros, con el uso del tamizaje combinado del primer trimestre, que todos saben que se hace translucencia nucal, los marcadores bioquímicos, todo eso, si le sumamos los marcadores secundarios, podemos llegar a una sensibilidad hasta un 95, 97%, bueno, 97 no, 95%. Pero lo más importante es que la tasa de falsos positivos, que usualmente ronda un 5%, cuando le sumamos los marcadores secundarios, como el ductus venoso, regurgitación tricuspidea, pues bajamos el falso positivo hasta un 3%. Y estadísticamente es bueno ese 2% extra, porque decirle a una madre que tiene algo siendo falso, pues no es tan sencillo. Otro de los grandes que también se utiliza es el ductus venoso. Sabemos que es uno de los vasos más estudiados desde 1564, 63 con el Gabriel el Falopio, Julio César Arantius. De hecho, el ductus venoso también se le conoce como ductus venoso de Arancio, precisamente porque en 1579 fue descrito por ese anatomista y nada, desde ahí empezaron la observación de ese vaso. Ha variado bastante. Al principio se creía que iba directamente a la vena cava inferior en la circulación o en la mayoría, incluso en los libros de los esquemas de circulación fetal, lo ponen como que desemboca en la vena cava inferior y ya después el doctor Sosa Olavarría, venezolano, pues ha hecho grandes aportes a la demostración de que el vaso, precisamente el ductus venoso, va al seno venoso subdiafragmático y de ahí, por un mecanismo de oxigenación diferente y de concentración de oxígeno, a través de la cresta dividens va directamente la sangre desde el atrio derecho a la aurícula izquierda para pasar precisamente a la circulación con gran cantidad de aproximación de oxígeno, de saturación de oxígeno y evitar la circulación pulmonar. Este es un esquema básico del porcentaje de oxigenación de la sangre y cómo a través precisamente del ductus venoso, el agujero oval y el conducto arterioso evita la circulación pulmonar tratando de llevar un porcentaje de oxígeno bueno al cerebro y al corazón. De ahí la importancia de ese gran vaso, sin contar todos los otros usos que tiene el ductus venoso, que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Se sabe que además el ductus venoso posee abundantes fibras elásticas, por tanto tiene la capacidad de redirigir la sangre en algún momento de hipoxia que sufra el feto en algún punto de su vida intrauterina. De ahí que se altere la circulación y la onda de flujo del ductus venoso cuando hay temas de redistribución de flujo o problemas cardíacos donde también se ve involucrado. En el primer trimestre, sobre todo, está asociado con cromosomopatía, como siempre, y con problemas cardíacos a futuro. Tiene forma de trompeta, con un extremo proximal de 0.5 milímetros en el primer trimestre y puede llegar hasta 3 milímetros en el tercer trimestre o a término. Va variando su grosor a través de la edad gestacional y por eso el doctor he mencionado al principio que uno debe adecuar la muestra, depende del volumen del vaso o del tamaño del vaso. En el caso del ductus venoso vemos como todas las guías recomiendan de 1 a 0.7 el volumen de la muestra por el tamaño precisamente del vaso. Y también sabemos que es uno de los primeros que se oblitera
de la primera, tercera semana postnatal, el ductus venoso pues queda obliterado. Esta foto que aquí es una foto del doctor Sosa Olavarría, donde se muestra precisamente dónde está el ductus venoso y hacia dónde va. Y fíjense aquí en esta reconstrucción en tercera dimensión, solamente dejando la vasculatura, cómo vemos que el ductus venoso es una continuación prácticamente de la vena umbilical y va al seno venoso subdiafragmático en la aurícula derecha. El ducto venoso tiene una onda característica, que es una onda trifásica. Siempre es así. Si no es así, está patológico. Y cada onda o cada parte de la curva o de la onda tiene una demostración a nivel del sistema cardiovascular y de ritmo cardíaco. Entonces, tiene tres ondas, la onda S, la onda D y la onda A. La onda S establece la sístole ventricular y fíjense cómo aquí se produce el mayor gradiente de presión, se generan velocidades muy elevadas, por eso la onda sube y traduce que siempre debe ir en sentido anterógrado al corazón. Recuerden que el ductus venoso evalúa básicamente la función cardíaca, si el corazón está rígido, si el corazón tiene alguna cardiopatía, si tiene alguna rigidez muscular, la sangre no va a poder llegar como debería llegar en altas velocidades, de un flujo continuo, siempre hacia el corazón, y se va a ir retrasando, ahí empieza la alteración del ducto, y por último hace una reversión de la última onda, que es la onda A. La onda D corresponde a la diástole precoz, y ahí se produce el vaciado de las aurículas hacia los ventrículos, aumenta igual la velocidad, fíjense que sube otro pico, y la onda A por último es el valle más posterior que tiene, o más pequeño que tiene el ductus venoso, y corresponde a la diástole tardía o a la sístole auricular. Ahí aumenta las presiones nuevamente, velocidades de flujo menores, y también corresponde con el cierre del agujero oval. Fíjense cómo esa es la morfología normal de la onda, llenado pasivo del ventrículo, la onda D y la sístole auricular. Siempre debe ser así, siempre debe ser así. También han clasificado la onda del ductus venoso en 4. Ductus venoso grado 1, fíjense cómo los valles no son pronunciados. El grado 2, la onda A, el valle es un poquito más pronunciado. El grado 3 prácticamente se pierde esa onda A y el grado 4, la onda A está en reversa. Entonces, de ahí que sepamos que esto es lo normal, estos dos tipos de onda, pero ya un grado 3 y un grado 4 es considerado como un ductus venoso anormal o patológico. Claro, siempre que queramos hacer la evaluación más precisa, podemos llevarlo a tabla y el índice de pulsatilidad pues nos clasificará el percentil y podremos decir si está patológico o no, pero visualmente también está descrito que de una manera visual o semicuantitativa podemos establecer un ductus venoso patológico. Algunos casos de ductus venosos normales, fíjense todo anterógrado, con buen llenado, un buen volumen de la muestra, con un zoom perfecto, que solamente tengamos visible el tórax y el abdomen del feto. Hay dos formas de hacerlo, aunque las principales guías establecen que en el primer trimestre debamos hacer la técnica sagital, pero también está descrito la técnica transversal, aunque, como les dije, las guías establecen la técnica sagital como una forma de protocolizar la obtención del ductus venoso en el primer trimestre. Pero ahí está la otra forma, que es la técnica transversal, donde vemos el abdomen, un corte transversal, vena umbilical y el aliasing que muestra característico el ductus venoso por las altas velocidades, pues entonces ahí lo ubicamos anatómicamente. Y aquí pues le pongo un video donde tenemos que, como les dije al principio, debemos estar pendientes, que estemos entre las 11 y 13.6 semanas, lo que es lo mismo de 45 a 84 milímetros. Hacer el zoom correspondiente, tórax y abdomen. Obviamente todo lo que sea Doppler debemos pedirle a la paciente que deje de respirar para que esté lo más tranquilamente posible y fuera de movimiento. Volumen de la muestra entre 0.5, 0.7 y 1 milímetro, no más de ahí.
por el tamaño del vaso. Ajustamos precisamente el ángulo de isonación, que sea menos de 30 grados, el filtro de 50 a 70 y tenemos la obtención de la muestra entonces. Fíjense que no es difícil siempre que el feto nos ayude y podamos tener pues una buena toma de la muestra. Bien, como es un vaso tan pequeño y está, como decía, pegado a la vena umbilical y luego entonces tenemos por otro lado la vena cava inferior, fíjense cómo si tenemos una mala colocación de la muestra, nos pegamos mucho a la vena umbilical, cómo varía. Aquí tenemos vena umbilical totalmente, aquí tenemos mixto, inicio del ductus venoso, vena umbilical, aquí ductus venoso quizá mejor colocado, y ya aquí un poquito con contaminación con la vena cava inferior, que pudiera mostrar un ductus venoso en reversa falsamente, porque está contaminado con la vena cava inferior, que tiene una onda muy similar a un ductus venoso en reversa. Entonces, tener un poco de cuidado ahí. Y como les mencionaba al principio, está relacionado con 80% en algunos trabajos de trisomía 21, pero un 5% también pudiéramos tenerlo en fetos normales, de ahí que la evaluación posterior y el tamizaje combinado o otras pruebas de asegurarnos que ese feto esté cromosómicamente normal serían importantes. Lo damos como patológico cuando tiene una onda A borrada, una onda A en reversa, que tiene un grado 3 y 4 en la morfología o que por percentiles está por encima del percentil 95. Y fíjense cómo la cascada de alteración del ductus venoso, cómo va yéndose, un ductus venoso totalmente normal, alta resistencia y luego una onda A en reversa. Bien, también trabajos que muestran cómo la alteración del ductus venoso está asociado con cardiopatías. En este caso, pues, translucencia aumentada más ductus venoso ha aumentado una tasa de detección de un 83% con falsos positivos de un 20%. Y si la translucencia es normal más el ductus venoso, fíjense cómo los falsos positivos en el tamizaje combinado bajan a un 4%, donde lo normal es un 5%. Una gráfica o una tabla que muestra muchos trabajos realizados, cómo está asociado la asociación con cromosomopatía, cardiopatía, con el ductus venoso en reversa, en el caso de la trisomía 13 por igual, algunos trabajos y la utilidad clínica del ductus venoso, en resumen, defectos cardíacos, gran evidencia sobre eso, cardiopatía post-taquicardia, por un tema circulatorio, un tema de hemodinámica, hay trabajo sobre eso, hipoxia fetal, hay trabajo sobre eso, y una poscarga ventricular derecha aumentada por diferentes situaciones, también hay trabajo sobre eso, sobre todo ahí se utiliza bastante en el síndrome transfundido-transfusor, muy tempranamente, cuando podemos ver la alteración del ductus venoso y las diferencias entre el feto donante y el feto receptor. Pero ya eso es otro tema. ¿Okay? En relación a la arteria hepática, no es muy reproducible, no es lo que hacemos de rutina, pero está descrito, por eso se lo traemos solamente una pincelada. La doctora Bilardo encontró una asociación de la alta resistencia de la arteria hepática con la presencia de alteraciones cromosómicas como un marcador más, igual que estudiamos el ductus, pero por su baja reproductividad y quizá un poquito más difícil la técnica o la identificación, pues entonces no ha sido muy reproducida. Nosotros, el doctor Sánchez, me imagino que tiene mucha más experiencia en hacerlo, pero no es lo que se hace habitualmente. Entonces, en esta imagen vemos, bueno, vena umbilical, ductus venoso con el aliasing, por este lado la arteria hepática, ese pedacito de ahí, y la celíaca y la arteria umbilical de aquí, istmo aórtico de este lado. Entonces, fíjense que es un pedacito. ¿Cuál es la técnica? Como todos los vasos, buen zoom de la muestra, un volumen de la muestra 2 milímetros o menos, un ángulo de isonación menos de 30 grados y un filtro un poquito más que lo usual, a 120 se describe, con una PRF entre 2 puntos y 3 puntos.
Igual, de 3 a 5 ondas, conseguirlo se parece mucho a una umbilical o a una cerebral media, la morfología de la onda de la arteria hepática, y sería aquí, en este lado aquí, en ese pedacito. Igual aquí intentamos hacerla, fíjense cómo está en un corte transversal al lado del ductus venoso, ahí le disonamos y nos da esa morfología de aquí de la arteria hepática, aquí igual la tenemos, aquí tenemos ductus venoso con arteria hepática, están muy cerca, ¿ok? Y fíjense que ese trabajo de la doctora Bilardo estableció que mientras menor resistencia tiene la arteria hepática, pues más asociación con alteraciones cromosómicas. Fetos normales, la media fue un 2.03 del índice de pulsatilidad, claro. Como decía el doctor Sánchez, todo lo hacemos en índice de pulsatilidad, en obstetricia. Translucencia nucal aumentada y evolución normal un poquito más baja la pulsatilidad. Fetos con trisomía 21, más baja la pulsatilidad, 1.57. Con otras anomalías cromosómicas, 1.69, y fetos euploides con resolución desfavorable, 1.66. O sea que, a pesar de ser un feto cromosómicamente normal, tuvieron una resolución patológica, malos resultados perinatales, cuando la arteria hepática tenía menores resistencias. De ahí que también es otro vaso a considerar y está dentro del arsenal que podemos utilizar de manera quizás específica para algunos casos, si no queremos hacerlo de rutina. Otro de los pasos es la arteria umbilical. La arteria umbilical, pues, en el primer trimestre también se estudia, se le hace su Doppler y sabemos que en el principio del embarazo puede tener una diástole ausente y es totalmente normal. Pero ya a partir de las 12 a 14 semanas comienza a detectarse el flujo en esa diástole, un flujo diastólico, porque produce ya una serie de alteraciones, bueno, alteraciones no, de la fisiología normal, donde aumentan las arterias vellositarias, los procesos de angiogénesis, y hay una caída de las resistencias vasculares periféricas, por tanto empieza a aparecer la diástole en la arteria umbilical. De ahí que en fetos que tienen algún problema cromosómico, pues eso no se produce adecuadamente o problemas placentarios y se mantiene, vamos a decir, ese flujo diastólico ausente tempranamente en el primer trimestre o en fetos que van a hacer una restricción muy temprana, fetos probablemente de origen cromosómico, también se mantiene una ausencia de la diástole en el primer trimestre. Y es que la fisiopatología es una adecuada vascularización placentaria, luego no permite la caída de las resistencias vasculares, hay un intercambio materno-feto-placentario alterado, totalmente patológico, y se produce la restricción de crecimiento intrauterino de manera precoz. ¿Okay? Y ahí está entonces la arteria umbilical, la toma de la arteria umbilical se puede hacer en cualquier forma, pero claro, sabemos que ya entre las 11, 13, 14 semanas debe tener diástole. Entonces, si no tiene diástole, después que ajustemos todos los preset que el doctor Sánchez mencionó, pues, y estamos seguros que no tiene diástole, pues sepamos que también puede estar asociado con alteraciones cromosómicas o fetos que van a hacer una restricción de crecimiento de manera temprana. Algunos trabajos que lo demuestran, eso está también documentado. Bien, otro uso que podemos hacer del Doppler o en otros vasos, la demostración de dos arterias umbilicales. Paramos en la vejiga y a cada lado de la vejiga, ajustando los preset. Fíjense como el doctor Sánchez mencionaba al principio que a veces es valioso usar el Power Doppler en esos fetos pequeños para demostrar las dos arterias umbilicales. Y fíjense, este es un feto normal con dos arterias umbilicales, pero fíjense, este feto es un feto con una sola arteria umbilical y encima de eso, esa es la imagen de ese feto con una micronatia importante, un aumento de la translucencia nucal y tenía una trisomía 21. Aquí igual, dos arterias, una arteria, y ahí está tratando de ese feto en movimiento obtener una imagen cercana a dos arterias umbilicales. No siempre es tan bonito, pero es lo que hay que hacer, insistir y hasta estar totalmente seguros. A veces también la arteria umbilical se puede confundir con las femorales, por tanto debemos tener cuidado en el primer trimestre sobre todo, que son tan pequeñas, con no tener un diagnóstico errado. ¿Okay?
Y ya, por último, pues, la demostración de las dos arterias renales, igual con el uso del Doppler. Aquí tenemos visible claramente esos dos focos, esos dos nódulos ecogénicos que son los riñones en el primer trimestre, y si le ponemos el Doppler, pues vemos cómo tiene sus dos arterias umbilicales, demostrando que hay dos riñones, que también es otro de los aspectos que no debemos dejar pasar en una sonografía del primer trimestre para no perdernos en ese sentido. ¿Okay? Y el Doppler nos ayuda a eso. Pues bien, eso es la pincelada, lo que le tenía por primer trimestre para evaluación y el uso del Doppler en obstetricia. Muchas gracias por su atención.